¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que la acompaña desde hace más de 4 años, semana a semana, entregando la información, datos, perspectivas, para que usted tenga argumentos, tenga un incentivo para dialogar en su casa, conversar, porque la democracia se construye dialogando. Y eso empieza por su entorno inmediato, su familia, sus amigos, y eso es lo que le queremos cooperar. Y eso es lo que estamos haciendo hace 4 años a la fecha. Este programa se transmite por Mundo TV, por la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso y Anquihue, en regiones por Telecauquén, Ñublevisión y por supuesto por Radio Nunguén en Concepción. Vamos a ver si Nunguén se suma a la venta de gas por allá, pero en fin. Además están las redes sociales en Infogate, en Twitter, Facebook y YouTube. Damos la bienvenida a nuestros panelistas, digamos a nuestro invitado, lo voy a dejar al último para presentarlo porque son como 15 minutos de presentación para poder introducirlo a nuestro programa. Kenneth Piu, digamos senador de la República, el senador de la zona, de la región que le da el ancho a Chile, desde Isla de Pascua hasta los Andes, pasando por San Felipe. ¿Qué tal, Kenneth? Un agrado saludarte. Muy buenos días, Guillermo. Efectivamente, Rapa Nui de Pascua es un lugar también muy especial y feliz de estar con estos panelistas, personas a quienes conozco y respeto mucho. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal? Bueno, Bernarda Pérez, Bernarda, qué sé yo, que luce ahora unos aros también artesanales, que le dan estilo, digamos, y que le dan obviamente actitud, qué sé yo, a quienes nos acompaña ya desde hace bastante rato en la Carta sobre la Mesa. Bernarda, muy bienvenida. Buen día a cada uno de ustedes, a Kenneth, al senador Guillermo, Eduardo, que tengamos una linda jornada de análisis hoy día. Exactamente, y nuestro invitado es Eduardo Vergara, es el presidente de la Fundación, como director de la Fundación. ¿Es presidente o director, Eduardo? Director. Director, ya, no, porque acá hay que preocuparse porque es director de la Fundación, digamos Chile 21, que digamos, hace diversos estudios, particularmente en ámbito de seguridad, defensa, temas estratégicos que también lo aborda. Eduardo Vergara estuvo como subsecretario, digamos, de prevención del delito en el gobierno de Michelle Bachelet. Es un hombre que tiene una vasta experiencia y que ahora ha sido, según decían, digamos, según él se ha incorporado, según otros ha sido fichado en el comando de Gabriel Boric, digamos, para poder apoyar. Esto es como el arrope, digamos, un arrope a Boris en una diversidad de temas con vistas a la segunda vuelta. Eduardo, muy bienvenido a Carta sobre la Mesa. Muchas gracias. Esto es como que si en el tiempo agregado del fútbol tú pudieras meter más jugadores, pero bueno, es la gracia de la segunda vuelta, así que feliz de estar acá, compartir también contigo, Guillermo, Bernarda, por supuesto, el senador Puc, que no se le mueve ni un pelo entre Isla de Pascua y cuando se mueve hasta los Andes, así que un gusto de estar aquí. Bueno, todos supieron que tuvimos elecciones el domingo recién pasado, que hubo una segunda vuelta, que la encuesta la apuntaron a todo increíblemente después de varios comicios que no daban con palo en bola. Finalmente tenemos una segunda vuelta que para algunos es una polarización de la élite, para otros es una polarización y una radicalización, y hay una cantidad de grupos dando vuelta ahí. ¿Cómo se ve a la perspectiva? Sabemos que tú estás con Gabriel Boris. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista del análisis tuyo que siempre es muy interesante, dicho sea de paso? Eduardo. A ver, la verdad que el escenario es tremendamente incierto y complejo. Si lo miramos efectivamente desde lo electoral, lo que vemos es que esta campaña, particularmente ya prácticamente quedan 3 semanas, esa es parte de la locura de todo esto. Es una campaña que de cierta manera también está intentando demostrar o mostrar que existen dos caminos, que en muchos ámbitos, tanto en lo programático como en lo político, tiene grandes diferencias, ¿ah? Y creo que eso es, bueno, es bastante particular de las segundas vueltas, obvio, pero en este caso, valga la redundancia en particular, creo que hay diferencias mucho más marcadas. Y aquí creo que esto se va a jugar particularmente en dos factores. Uno es la capacidad que los candidatos tengan de movilizar al mundo que no fue a votar. Tú dabas cifras, y eso se consigue de diferentes maneras, ¿no es cierto? Hay quienes lo hacen en base al miedo, hay otros en base a la esperanza, otros en base a la necesidad de la movilización para lograr agendas y llevar adelante agendas, como otros para impedir que ciertas agendas. Entonces las razones de movilización siempre son muy diversas y en la segunda vuelta obviamente suelen ser más extremas. Pero también está el voto, el factor Parisi, que es donde todos concuerdan que en su gran mayoría debería pasar al voto de derecha, pero igual hay un porcentaje de personas que están esperando, en el buen sentido de la palabra, que su confianza sea disputada. ¿Ah? Y creo que eso es lo que ha estado marcado hace
lo que hemos visto en los últimos días con las inclusiones de nuevas personas al comando de Gabriel, la última, ¿no es cierto?, la presidenta del Colegio Médico, y en lo personal, por supuesto, estoy parte de esto, estoy dedicado a colaborar y apoyar en la campaña por una profunda convicción de que Gabriel es el liderazgo que este país necesita para unir, para avanzar en los cambios, para entregar certezas, tranquilidad, y desde este espacio es donde yo también hago este análisis, entendiendo que tengo una opción política, por supuesto. Cuando me llamó Gabriel para que me sumara en una actividad, nuestra primera actividad fue en La Pintana, con familias, madres y padres que han perdido sus hijos por balas asesinas. Algunos de ellos, sus hijos tenían 6 meses, cuando estaban descansando en su pieza, en la cama, y entra una bala por la muralla y termina asesinando a un niño de tan corta edad. Cuando me llama Gabriel, no me demoré ni una milésima de segundo en decirle que sí. Aquí no hay medias tintas, no hay ni negociaciones, ni me declaré en reflexión. Me puse a disposición de forma automática. Así que eso es lo que yo veo. Una campaña además muy linda porque se está llevando con grados de energía y con una épica del bien común que es muy interesante. Sí, sí. Bernarda, ¿quién es? Dejemos a Bernarda primero para que pueda... Yo quisiera aprovechar aquí primero por el conocimiento que tiene Eduardo sobre temas de seguridad en general, ¿no? Y uno de los temas que hoy día nos cruza, diría yo, la agenda política, tiene que ver con esto, con seguridad en general. Y eso dice relación cómo Chile, Eduardo. Primero quisiera como que nos contaras en síntesis para los auditores que nos escuchan a nivel nacional, el centro, el sur, que tiene problemas de seguridad distintos, diría yo. ¿Cuál es el estado del arte que tenemos, ¿no?, hoy día? Un poquitito, alguna síntesis ahí. Y segundo, dado tu participación en el comando de Gabriel, que seguro tendrás un gran aporte que hacer ahí, ¿cuáles serían las recomendaciones tuyas en lo inmediato respecto de delincuencia, respecto de narcotráfico, respecto de violencia en general? Porque estos son expresiones sociales que se viven de manera distinta en la diversidad de sociedad de que somos en Chile, ¿no? Distinto lo vive seguramente cuando tú estuviste en La Pintana que el centro de Santiago. Se debe abordar, creo yo, de manera distinta. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú, estado del arte, y un poquito algunas luces de acción ahí para poder tener algunos elementos de esperanza, digo yo, ¿no? A ver, bueno, tocas el tema el tema que me mueve. De hecho, he compartido también muchos espacios con Guillermo debatiendo estos temas, y por supuesto con el senador, que también incluso fuimos parte de un trabajo de una comisión transversal que se hizo para la reforma a Carabineros de Chile. Entonces, mira, a ver, yo creo que por lo menos si hay algo que he visto en los espacios que he compartido con el senador Puc, como también con Guillermo, es que yo creo que el principal desafío, más allá de lo coyuntural del tema de seguridad, es que la política de seguridad debería lograr ser una política de Estado, que tenga de cierta manera ribetes similares a los que tienen las relaciones exteriores, donde se entiende que hay un bien superior por el cual hay que remar para el mismo lado. De cierta manera, la Comisión Transversal de Seguridad que estuvimos ahí con Guillermo y con el senador, tratamos de empujar ese espíritu, ¿no es cierto? Obviamente pensamos distinto, tenemos visiones diferentes del cómo, pero estamos todos de acuerdo en que Chile merece, requiere y necesita una mejor policía. ¿Ah? O sea, esto yo creo que es como el pegamento de todo esto y lo que motiva muchas acciones. Ahora, en base a eso, por supuesto que tenemos diferencias en los diagnósticos y en lo que hay que hacer. Gabriel en La Pintana nos pidió que en esta nueva etapa pusiéramos énfasis a 3 elementos centrales. El primero tiene que ver con recuperar los barrios, recuperar la paz para los barrios. Hay barrios donde esto Guillermo también y el senador, y tú, Bernarda, también, que has trabajado en estos temas indirectamente, porque al final todo decanta siempre en lo mismo. Sabemos cuáles son esos barrios. No hay que hacer más diagnósticos. Sabemos barrios que históricamente siguen sufriendo el miedo y la inseguridad. Y una de las cosas que Gabriel nos pidió es actuar directamente para generar propuestas concretas, pero que por sobre todo sean aplicables en la práctica, pero además que no dependan de cambios a la ley,
reforma, ¿no es cierto? Porque no podemos seguir con eso que culpamos eternamente al Congreso por todo, siendo que la capacidad del Poder Ejecutivo en muchos aspectos relacionados con tomar decisiones en seguridad es bastante grande. Hay quienes hemos trabajado en el gobierno, eso lo sabemos. Entonces, eso es lo primero, barrios que requieren que la paz sea recuperada. Lo segundo, un drama muy grande que tenemos también y que tiene que ver con las armas. Gabriel nos pidió también avanzar en medidas muy concretas y reconoció además que él tomaba la propuesta de la campaña de Jasna Provost en el tema de desarme, porque hay que actuar sobre las armas. Tenemos un grave problema que se compone por un lado de un mercado legal que no está regulado de la forma en que debería estar. Hay armas que son adquiridas legalmente y que terminan en manos de la ilegalidad. Tenemos esto, para mí es como una especie de vacío, que aquí tú puedes dar por perdida un arma y con eso basta y sobra, pero muchas veces esas armas han sido vendidas o incluso arrendadas, robadas de los hogares, etc. No sabemos realmente dónde están estas armas, pero también está la lista que es la más compleja, que es la del mercado ilegal de armas, ¿no es cierto? Armas modificadas, armas que se transforman en armas semiautomáticas, el ingreso de armas al país, y al final parte del drama que estamos viendo, como el que vimos en La Pintana, tiene que ver con el drama de las armas, ¿no es cierto? No hay trazabilidad, no sabemos, etcétera. Hay un mundo con el cual hay que actuar. Y en tercer lugar, y es algo que suma y que nos trae de vuelta la discusión sobre carabineros que hemos tenido con quienes están acá, que Gabriel nos pide que los recursos de seguridad pública estén donde generan mayor valor social, o sea, que las propuestas estén direccionadas a que toda la fuerza del Estado y los recursos del Estado en seguridad estén disponibles para las personas que más lo necesitan. Y eso va desde la redistribución de las policías, por ejemplo, que los mejores policías como premio no se vayan a Las Condes, sino que los mejores policías deberían estar en los territorios donde más se les necesitan. Un carabinero parado en una plaza de Vitacura, comparado con un carabinero comparado en la plaza de La Pintana, genera un impacto distinto. Y no es que sea un mejor o peor policía, pero un policía parado en una plaza en Vitacura además cuenta con una seguridad municipal muy robusta, con muchos recursos comparados con una municipalidad como La Pintana, casas con sistemas de seguridad, con cámaras, guardias de seguridad, la seguridad del comercio en su entorno. Entonces esto hace que la labor de las policías sea complementada de una forma más eficiente, pero tú miras al carabinero que está parado en una plaza en La Pintana y te das cuenta que no tiene, ¿no es cierto?, esta coproducción y corresponsabilidad de la seguridad de la manera que nos gustaría. Entonces el valor del policía en La Pintana es mucho mayor que el valor de un policía en Vitacura. Eso es obvio. Entonces, enfocarse sobre eso. Y ahí están todas las medidas concretas respecto a lo que hay que hacer. O sea, para actuar sobre los barrios más críticos hay que prácticamente depende esto de las políticas contra el crimen organizado y el narcotráfico. Romper tabúes, y con esto termino, un tabú que lamentablemente la izquierda ha acarreado por mucho tiempo, que es el tabú de la inteligencia. Perfectamente un sistema de inteligencia puede ser democrático, puede rendir cuenta y puede tener los grados de transparencia mínimos, ¿no es cierto? Y no tenemos por qué asustarnos que la inteligencia tiene que ser una institución que persiga, una institución oscura. No puede ser que la inteligencia más eficiente esté en las Fuerzas Armadas hoy día. No digo que hay que quitarles inteligencia, sino que tenemos que reforzarla con inteligencia civil. Entonces, creo que son debates súper incómodos, particularmente para el mundo nuestro, que estamos obligados a abordar en este momento donde la ciudadanía clama a gritos que se les proteja. ¿Y Kenneth? Gracias. Sí, no, qué claro, Eduardo, y partiendo por lo que tú señalas, que en temas de seguridad no nos podemos perder. Este es un tema de Estado, no es un programa de gobierno, tiene que ser una visión de largo plazo y continua. También tu diagnóstico de que aquí hay que ejecutar con lo que hay, no se pueden estar esperando que salgan algunas leyes. Sin embargo, tenemos puesto por lo pronto el énfasis, yo creo, en 3 puntos, 2 de ellos tú los mencionaste, que pueden ser claves para el proceso que viene. El primero es el proyecto de ley que ingresó separando el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública para especializar un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Y esto es un acuerdo transversal. Por lo tanto, da lo mismo quien salga electo. Lo que queremos es producir eso, el producir un trabajo interagencial e interoperable, porque necesitamos que la información que se maneje sea compartida, necesitamos agregar más información y eso es fundamental. Entonces, ese proyecto yo espero que pueda avanzar
lo más rápido que podamos, incluso con el nuevo periodo legislativo que se inicia, con lo recientemente electo, para que el próximo año lo podamos tener. Eso es lo primero, porque es el marco para poder funcionar. Lo segundo, está detenido todavía, y qué bueno que lo hayas mencionado, Eduardo, el proyecto de ley de mejora a la ley de inteligencia. No, voy a dejar el control de armas para el final. Es que ese está parado por lo que tú señalas, o sea, el temor a decir, mira, ¿cómo vamos a meter agentes a la ANI? Bueno, es que la ANI no puede tener personas que lean el diario. Tiene que tener personas que estén preparadas con altos estándares, controladas, y que estén haciendo inteligencia de Estado donde se les requiera. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer inteligencia en el país, tienen que ir a hacer inteligencia donde corresponde, donde están las amenazas que tienen que pasar. Pero en el país se necesita estas personas preparadísimas, y eso es parte de la reforma de la inteligencia, más la incorporación de otras unidades, la unidad de análisis financiero, aduana, gendarmería, que tienen también información valiosa, pero interoperable. Cuando yo hablo de interoperabilidad es de verdad, no podemos estar pasándonos lo que nosotros queremos, tenemos que tener en los lenguajes más informáticos, se llaman los data lakes, o sea, un lago de información donde están todos los pececitos y cada uno va a sacar lo que requiere. La ley de control de armas, como tú la señalaste, esa también está en una etapa final para entregar trazabilidad. Con trazabilidad nosotros vamos a poder tener un buen control desde el momento que se importa el arma hasta que ésta se destruye o quedó en una colección, dependiendo de cómo pueda estar. Pero ahora no tenemos esa capacidad. Y agregar la última parte, que está muy propia con lo que estamos viendo hoy en día, el uso de las redes, la violencia, los ataques a la infraestructura crítica, la nueva área de ciberseguridad. Y ahí también hay un proyecto de ley en espera para una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Entonces, todos estos elementos van a darle una seguridad integral a las personas, y tenemos que materializarlo en algo visible. ¿Qué ocurre? Y aquí viene, yo diría, la parte donde tenemos que trabajar juntos. ¿Sí? Mira, yo creo que lo que tengamos hoy, por lo pronto en el Senado, equiparado 50-50, quiere decir que podemos buscar acuerdos trascendentes de Estado en la mejor condición, y son los acuerdos más valiosos, los de más largo plazo. Y si hay un tema donde ya tenemos un acuerdo nacional, donde hemos trabajado en las comisiones, donde tenemos los proyectos de ley que están empezando a avanzar, es aquí. Entonces, si logramos que esto se entienda, el próximo gobierno del que sea, esto lo vamos a tener resuelto. Y ahí empezar, después obviamente, a que esto funcione y funcione bien, como todo sistema, parte primero ajustándose, pero después empieza en un ciclo perpetuo. ¿Dónde viene el segundo problema? Está en que el delito, donde ocurre, donde se configura, es ejecutado por personas que muchas de ellas o decidieron ser profesionales del delito, y lo tienen considerado como una profesión, o fueron llevados a algo que no querían ser parte de eso. Después, como tú muy bien señalabas, los planes. Aprobamos recién los planes estratégicos de Carabineros como parte de la reforma, con todos los sistemas de transparencia. ¿Sí? Tiene que haber accountability, se tiene que explicar qué se está haciendo, con qué se está haciendo, de qué forma, para que las personas estén debidamente controladas y la movilidad no solo sea un eslogan, sino que se pueda demostrar. Esa planificación estratégica nos va a permitir dimensionar el tamaño correcto de las organizaciones, porque con Carabineros se crecían 10.000 carabineros más. ¿Y dónde estaban los vehículos? No habían vehículos. ¿Dónde iba a estar alojando a la gente? No había cuarteles. O sea, era totalmente inorgánico. Recién estamos viendo la nueva capacidad que se está instalando para formarlos. Los carabineros y carabineros se formaban en 8 meses. Nada, o sea, la capacidad que tenían para poder entender era muy poca. Una profesión técnica necesita por lo menos 2 años. Ya tenemos algunos lugares, por lo menos acá en Reñaca Alto, la escuela de formación se hizo nueva para 200 personas, 100 hombres, 100 mujeres, de buena calidad, y 2 años de instrucción. Entonces, si esa es la forma de partir, yo creo que podemos empezar a conseguir buenas personas. Yo pongo siempre el ejemplo de España, me gusta la Guardia Civil, que equivale a Carabineros. Ellos tienen procesos de formación, la gente que va a ser Guardia Civil, cabo, es por oposiciones, una parte se abre para cualquiera y hay otros reservados para los que son o vienen de familias de Guardia Civil. Y los oficiales que van a estudiar 5 años, el puntaje PTU que les exigen sería en Chile como el de corte después de medicina, o sea, les exigen un puntaje PTU alto, y esos son los oficiales. Entonces necesitamos de ese nivel de personas para poder tener lo que esperamos, y no lo que nos ocurre ahora.
Yo por eso, feliz de que este momento de reflexión, de reclutamiento, de refichaje, Eduardo, que estés incorporando el equipo, sé que estás con la Lucía Damer también trabajando ahí, para darle esa visión de Estado que se necesita. Entender que este es un tema grande, que no es un problema de campaña, este es un tema de Estado, y que tenemos que ser capaces de establecer un sistema de seguridad público que tenga esta condición y podamos dejarlo como legado. O sea, si hay algo que nosotros podemos quedarnos tranquilos después de nuestro paso, que vamos a estar todos temporales, dejamos un sistema que está bueno, ajustado, adaptado a los tiempos, y que cuando tenga que funcionar, va a funcionar de la forma que corresponde. Eso sería lo que podría aportar Guillermo. Muchas gracias, Kenneth. Casi hemos tenido un seminario sobre seguridad en términos de aproximación inicial para poder abordar el tema. Créame que el tema no es ajeno. Solamente voy a hacer un punto, porque créame que si nos juntamos los cuatro a conversar, teníamos mucho que decir, pero en beneficio del programa y mi rol de conductor, yo solamente decir que el proyecto de reforma de la ANI es absolutamente insuficiente. Va bien orientado, pero tiene falencias que son muy relevantes para lo que se necesita como política de Estado en seguridad. Por ejemplo, digamos, no incorpora lo que es inteligencia criminal, y transforma a la ANI en una suerte de inteligencia criminal que no le corresponde. Pero eso es un tema para profundizar mucho más, y habrá instancias para todo eso. Pero yo quiero preguntarles ahora, digamos, Eduardo preguntaba, digamos, y hacía el punto sobre lo que significaba París y todo eso. Pero quiero preguntarles, ¿por qué Chile llega a tener a Kast y a Boric? Digamos, estando entre medio ya en la Proboste, estando Sichel, que hemos lo que podríamos denominar el centro, parece ser que el centro hubiese desaparecido, y al otro lado tenemos a Meo, que es a Marco Enrico Minami, ¿no es cierto? A Eduardo Ortiz, que es un permanente presidenciable que va con sus banderas, digamos, de ese comunismo tradicional ortodoxo que representa. Eduardo, ¿por qué crees tú, digamos, que te voy a sacar un poco más de provecho como analista, ¿por qué llegamos a casi Boric? O sea, hay un agotamiento en la sociedad, no hemos sabido leer, tenemos, ahora apareció un estudio que los mayores de 50 votan Kast, los menores de 30 votan Boric, pero no pareciera ser tan matemático eso. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? A ver, es una buena pregunta. Yo creo que si tú me preguntaras por qué la gente vota por París, sí se me complicaría. Si esa fuese la única pregunta, se me complicaría mucho más, por diferentes razones, y razones muy obvias, ¿eh? Pero en general, ¿por qué llegamos a una segunda vuelta como esta? Creo que de cierta manera las candidaturas que algunos catalogan como más extremas, pero de un extremo que no necesariamente tiene que ser relacionado con lo negativo, ¿eh? Sino que tienen o ponen los puntos sobre las i con mayor claridad, y las ideas tienen una claridad en un lenguaje que en la política es muy importante también, que es la capacidad de comunicar en ciudadano, ¿no es cierto?, en persona. Y yo creo que eso es algo que se ha hecho particularmente de esta segunda vuelta. O sea, hablamos mucho de Gabriel, que ha tenido nuevas definiciones y nuevos énfasis, pero José Antonio Kast también está moderando, ha moderado mucho su discurso, lo hizo en las últimas semanas de la primera vuelta también, enviando señales, ¿no es cierto? Incluso en un debate dijo que le preguntaron sobre, si no me acuerdo, las plantas de generadoras de carbón, da lo mismo, y él dijo, las termoeléctricas, perdón. Claro, él dijo, mira, la verdad es que si es así, no lo vamos a hacer. Bueno, podemos criticar la seriedad de un programa, de que el candidato lo borra ahí mismo, no, esa es otra discusión, pero el punto es que hay un entendimiento que en una segunda vuelta hay que convocar a ciertos sectores políticos que no estaban convocados. Y la razón, la verdad es que en el caso de la candidatura de Gabriel, creo que de cierta manera se refleja un nuevo aire de esperanza. Y ese nuevo aire de esperanza también tiene una relación con las nuevas generaciones. O sea, la candidatura, mira, Yasna, yo creo que Yasna además es una persona que es mucho más de izquierda que gran parte de la democracia cristiana, ¿no es cierto? O sea, una persona que además Gabriel estima y quiere mucho, una persona muy respetada, pero creo que, perdón, uno de los talones de Aquiles de las campañas previas fue en que la ciudadanía mira y dice, bueno, pero a usted ya le tocó, ¿no es cierto? A ustedes ya le tocó. Puedo estar de acuerdo, pero a ustedes ya le tocó.
Entonces, lo que genera, Gabriel, es algo distinto que permite hoy día unir y convocar. Y creo que Gabriel ha demostrado un profesionalismo político increíble en su capacidad de decir que él está convocando a las y los mejores, que está tomando, y lo dice con toda humildad también, y sencillez, los mejores partes de los otros programas y los va a sumar. Incluso habló de unas medidas propuestas por Ignacio Briones. O sea, creo que esa capacidad política de reconocer que lo que se necesita aquí es lo mejor, es tremendamente importante. El cometer errores y pedir disculpas y reconocerlo. Creo que son cosas que de repente se subestiman en política, pero tienen una profundidad mucho más importante. Y lo de José Antonio Kast, bueno, mira, eso es un fenómeno que también merece un análisis también político dentro del mundo de la derecha, que respectan, por ejemplo, el desplome de Sebastián Sichel. Yo creo que José Antonio no hubiese llegado donde llegó si no hubiese sido por el desplome de Sebastián Sichel. Lo que sí hizo José Antonio es que es una persona tremendamente inteligente y astuta, que nadie lo puede negar, y tuvo esa capacidad de que frente a la caída de Sebastián, él pescó, ¿no es cierto?, todas las huestes, la escalera y todo, y se subió rápidamente y aprovechó ese momentum. Un momentum que además se le consolida cuando él sale primero en la primera vuelta. Y es un momentum que es muy importante en política, porque de cierta manera te permite que vengas con un impulso que otorga ciertas certezas de acercarte con mayor facilidad al triunfo. Y hay que reconocer que la candidatura de José Antonio Kast manejó los tiempos, manejó los discursos, manejó las certezas, que yo puedo estar en absoluto desacuerdo, por ejemplo, del tema de seguridad. Creo que el populismo de la mano dura y el efectismo es algo no solamente irresponsable, sino que peligroso, pero frente al vacío que genera la izquierda en entregar propuestas que sean electoralmente atractivas, pero por sobre todo aplicables en la práctica y en simple, que la ciudadanía crea que la izquierda va a hacer algo por ellos para vivir más seguro, por supuesto, ese vacío está, y él fue muy efectivo en poner un mensaje que generó credibilidad. Entonces, bueno, aquí estamos, quedan 3 semanas y claro, los fenómenos también tendremos mucho tiempo para analizarlos después, en cómo y qué pasó. Sí, ahí nos queda harta pega que hacer, como en todo caso, con todos los cambios que hemos vivido en términos de comportamiento electoral, comportamiento político. Bernarda. Mira, yo una de las cosas que a mí me llamó la atención de la votación es como la segmentación del país en torno a candidatos, ¿no? O sea, uno podría decir, el norte tiene una alta votación Parisi, el centro congrega a Boric y el sur congrega a Kast, Gracias. ¿no? Y eso a mí me llama la atención en el marco de la necesidad de generar políticas públicas que consideren las regiones, y esto es vital. Las regiones responden de alguna manera, tal vez a propuestas que han sentido que desde nivel central tal vez han sido oídos sordos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay algo que mirar y explorar mucho más. Por otra parte, creo que hoy día, como en este marco ya de segunda vuelta, ese dato a mí me parece relevante considerar y mirar. Me parece relevante considerar y mirar el nivel de participación. Esta es la participación más baja aún que la del 2017, ¿no? Exacto, 47% de participación. Uno se pregunta, ¿qué pasa con ese 52% que no fue a votar, ¿no? Que es como versus lo que fue a votar para la prueba de rechazo del plebiscito, ¿no? Que ahí votó el 52% de la votación, o casi el 52%. Entonces uno dice, bueno, aquí hubo personas, chilenos y chilenas, que no se sintieron convocados. Y hay una pregunta que responder respecto a eso. Entonces yo creo que ahí hay un nicho también para ambas candidaturas, ¿no? Yo diría que ambas candidaturas hoy día pueden crecer, sin duda. Kast puede crecer con los otros candidatos que ya les han dado su apoyo. En el caso de Boris lo mismo, y sin duda allí hay un nicho respecto, digamos, de chilenos y chilenas que no participaron, y yo creo que además el grupo etario que no votó, ¿no? Que está entre los 19 y los 45 años, donde en ese grupo etario menos del 50% vota, algo también tiene que ver con elementos a considerar. Ahí hay un perfil de votante que no se sintió convocado, etcétera. Pero a mí una de las cosas que me llama la atención tiene que ver con lo que se instala, ¿no? Lo que se instala en términos de adhesión o no adhesión respecto de propuestas programáticas, porque estos son proyectos de país, miradas de país, en que uno hace una
convocatoria a otros y que se sumen otros. Y acá yo quiero decir que yo estoy altamente preocupada por las dos candidaturas finalmente, pero aquí hay dos discursos distintos, ¿no? Decirles que acaba de sumarse la doctora Isquia Siches al comando de Gabriel, acaba de dar un discurso muy emocionante a mi juicio, yo lo escuché como estaba de lleno de emoción, ¿no? Lleno de contenido ahí de lo que la mueve a ella respecto, digamos, de por qué renuncia a un, a un, a un gremio y va como un aporte a un comando. Y yo creo que esto es un tiempo, sobre todo, de hablar aquí como desde las mujeres, ¿no? Lo que hemos escuchado hasta ahora no puede sino convocarnos a la preocupación, pero para convocarnos a la acción, ¿no? O sea, las mujeres hoy día, lo que hemos escuchado respecto de una propuesta gubernamental, que es la propuesta del señor Kass, lo que nos deja en lugar a las mujeres, que absolutamente nos pone en el siglo XIX, voy a decir yo, ¿no? El retroceso desde la estructura del Estado hasta la participación y acción de las mujeres en la sociedad, a mí me parece que es preocupante. Yo hago ahí una convocatoria a las mujeres en general, ¿no? A estar alerta en esto. No puede ser, a las mujeres no nos da lo mismo, ¿no? Quien nos quiera restringir nuestros derechos versus quien nos quiere abrir la posibilidad de seguir aumentando derechos. Y eso es súper relevante. Y miren, yo creo que estos discursos han calado. Yo estuve mirando, hay una encuesta que hizo la USACH respecto de la participación, respecto de más bien el uso de las mujeres y tecnología, como en ese marco. Y mujeres y Twitter, por ejemplo, como un espacio de red social. Y allí los datos que hay son bien relevantes en términos de un 87% segmento mujeres constituyentes que usan Twitter. El 87% de ellas ha recibido mensajes de odio, ¿no? Y de violencia. Entonces aquí se instala, ese es un ejemplo que quiero dar, porque se instala una forma de poder llegar y hacer mensajes. Y en eso tenemos que estar alerta. Fíjense que en estos días escuchamos a un candidato, o sea, hoy día diputado electo de republicanos, que dijo un comentario respecto de las mujeres y respecto del voto de las mujeres, ¿no? Y además, yo creo que aquí hay una intencionalidad, ustedes me van a perdonar, yo creo que esto no es inocuo. Aquí hay un discurso dirigido, orquestado. Y si no es así, permítanme decirles que a mi juicio se les corrió el velo y se miró lo que hay, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Yo estoy preocupada y convocada a la acción, ¿no? Estoy haciendo cosas en mi barrio, estoy haciendo cosas con mis vecinos, porque hoy día no da lo mismo, ¿no? Un discurso de odio versus un discurso de esperanza. Y lo voy a poner así, porque creo que aun cuando se nos habla, el otro candidato tiene una serie de valores a mi juicio política. Es calmo, ¿no? Intenta con eso dar seguridad, pero al mismo tiempo nos llena de miedo, ¿no? Eso es lo que es su mensaje, intentan llenar de miedo a la gente, viene el comunismo, ¿no? Y yo diría, ¿saben qué? En vez de que venga el cuco, yo le tengo más miedo al viejo el saco, ¿no? O sea, tanto cuco para mí me genera mucho más temor el viejo el saco, porque claramente las acciones que pueden haber allí pueden ser de diferente índole. Entonces yo quiero decirles a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan que miren las propuestas. Primero yo voy a confiar en un ciudadano informado, ¿no? Que vayan a mirar las propuestas. Hay, con las redes sociales andan una serie de síntesis dando vueltas. Que vayan a checar respectivas web lo que dicen o no dicen. Seguramente estos programas van a cambiar porque además tienen nuevos adeptos, qué sé yo. Y desde ahí tomen decisiones respecto de lo que se nos ofrece para el país. Y creo que es importante seguir avanzando en este Chile, en un Chile que no, a ratos retrocedimos un paso, pero hemos avanzado. Y yo no quiero un Chile que esté lleno de rejas, recluido y habitando el miedo, ¿no? Quiero un Chile que habite la esperanza, que nos convoque a la acción y nos convoque a todos a pensarnos como país de cómo podemos seguir creciendo y con más justicia social y en equidad. Eso diría Guillermo. Gracias.
Gracias, gracias Bernardo. La verdad es que usted que nos está siguiendo, nos está escuchando en el día de su casa, el comodoro en la cocina, que sé yo, créame que sin duda va a tener mucho que conversar y dialogar. La democracia se construye dialogando. Kenneth. Mira, voy a partir por el fenómeno Parisi, porque en realidad todos tenemos que referirnos a este caso, del nuevo cibermilitante, porque tenemos ya un término a estos cibermilitantes, con onboarding en línea, o sea, el partido más grande con personas inscritas es el partido de la gente, queramos o no. Ese es un hecho concreto y demuestra que las redes sirven para congregar, convocar y poder mantener a un grupo de seguidores. Y todo esto usando los canales tradicionales, o sea, el ser el vocero a través de YouTube, el estar en Instagram, es increíble. Y es más increíble cuando uno analiza, si uno toma, por ejemplo, la cuenta Instagram de Parisi, y revisa cuánto dinero ocupó para hacer conocido, 0 pesos. 0 pesos, no puso ni un peso, lo pueden revisar en Instagram. Y él crecía del orden de los 25.000 seguidores a la semana. Entonces, un fenómeno en las redes interesante, que llegó con una propuesta a sectores, por ejemplo, en el norte de Chile. Y ahí yo también concuerdo con Bernardo, hay que analizar esto por regiones, pues esto es un tema sociológico. O sea, ¿qué hace que la gente en el norte sea de París? No es que sean de París, lo que pasa es que en el norte hay mucha gente que está trabajando, pero que no está radicada, no ha puesto sus raíces en el lugar. Esa gente está en trabajo de minera, en pesqueras, en actividades, y la primera oportunidad que tienen para tomar un avión, se vuelven al lugar donde viven. Si tienen que venir al doctor, se van al doctor a Santiago, y están conectados en las redes permanentemente. O sea, son personas que su mundo es un mundo muy especial. Entonces, si uno tuviera que buscar alguna respuesta sociológica al comportamiento de ese votante, de ese cibermilitante, bueno, probablemente esté relacionado a eso, a ese norte que no tenemos cohesionado, que no tenemos arraigado todavía, de personas, comunidades que se mueven, que se desplazan, muchas de ellas cibercomunidades. En el caso de Casta en el sur... Kenneth, ¿sí? dame por favor un minuto. Quiero agradecer a Eduardo Vergara por haber participado con nosotros en la Carta sobre la Mesa. Tiene otra actividad ahora, se debe retirar. Y Bueno. quiero aprovechar justamente que está cambiando de tema para poder no solamente agradecerle, sino que dejarlo comprometido para que nos venga a visitar en otra oportunidad para poder seguir con este análisis, porque la verdad creo que ha sido muy interesante cada uno de sus aportes. Así que Eduardo, muy agradecido por tu disposición. Bueno, y suerte en la campaña, por supuesto. Oh, muchas gracias, es un honor estar compartiendo conversación con ustedes y ojalá podamos nuevamente estar en la mesa. Ojalá eso se cumpla pronto, así que muchas gracias, que a poco tiempo y solo llamar a las personas a que reflexionen, participen, nos movilicemos. Ya los comandos de campaña ya están desbordados de gente. Lo que hay que hacer es tomar iniciativa propia y salir a conquistar mentes y corazones, pero por sobre todo a plantar semillas de esperanza para que germinen en un tiempo récord, que son 3 semanas. Así que muchas gracias y nos estamos viendo, y lamentablemente lo tengo que dejar porque tengo que seguir con esto. Así que un abrazo. Ok, gracias Eduardo. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, que estés muy bien. Chao. Ya Kenneth, nos quedamos con Casa en el Sur. Disculpa que te haya interrumpido, pero tenía que despedir a Eduardo. No, está muy bien, no sabía que tenía que partir, si no le habríamos dado la oportunidad también para que se dirigiera con sus últimas palabras. El caso en el sur de Casta está directamente relacionado con violencia rural extrema, que en estos momentos se ha producido un vacío del Estado, y al existir un vacío del Estado en esa suerte de aislamiento, bueno, buscan a alguien que sea capaz de establecerlo. Donde tenemos que nosotros poner nuestro énfasis es que esos votantes que tiene Parisi tienen que decidir de qué sector son. Hay 6 diputados y no sabemos cómo votan esos diputados. Entonces hay un perfilamiento que se tiene que conocer con un partido que está bien, es el partido de la gente, pero que tiene que precisarse y tiene que tener posturas muy claras. Y esperemos que esto funcione y funcione bien, porque le va a dar estabilidad. Lo peor que podemos tener es gente que esté con otros intereses, buscando otras cosas, haciendo pivotes que generan problemas. En el Senado, la composición que tenemos nos permite incluso romper ciertos mitos, el tener representantes del Partido Comunista, tener una independiente que llegó sola con sus propios méritos y además no evidente. Mira, son cosas que uno dice, qué bueno que Chile tenga una composición de esa forma y que finalmente el balance se haya generado así. Donde sí tenemos que tomar nosotros lectura respecto a
a los resultados de la primaria, las primarias no fueron tan bajas como las del 2017. El 2017 el padrón electoral era 14 millones de personas y era un 46% los que participaron en la primera vuelta. Nosotros ahora tenemos un padrón electoral de 15 millones de personas y participó un 47%, o sea, en porcentaje un poquito más para compararlo. Y en segunda vuelta fue un 49%, o sea, tampoco se logró la legitimidad que uno dice, mira, me gustaría que por lo menos más de la mitad de los habilitados para votar vayan a sufragar. Ese es nuestro gran desafío. Si logramos que el candidato a abstención, el candidato ese que siempre no esté en este proceso, le va a dar mucha legitimidad. Y ahí es donde tenemos que invitar a que las personas se activen para que vayan a votar. Lo que decía Eduardo, lo mismo que estabas diciendo tú, Bernarda, es muy importante que la mayor cantidad de personas se expresen, porque eso le va a dar legitimidad al proceso, sea cual sea el resultado. Entonces, lo más importante, lean los programas, vean las nuevas contrataciones, por lado y lado hay contrataciones. Ayer Renovación Nacional completa, el partido más grande de Chile, le da el apoyo a José Antonio Kast, y eso significa que muchas de las cosas que Bernardo decía, oye, es que todo esto no me gusta, bueno, a Renovación Nacional tampoco le gusta, y probablemente se lo van a cambiar. O sea, aquí las coaliciones van a tener que aprender a respetarse desde un extremo al otro extremo, y mantenerse, y si no se fracturan, la coalición que logre la mayor cantidad va a ser la que va a gobernar. Entonces en eso estamos, en tratar de generar confianza dentro de las coaliciones, tratar de ajustar los programas, hay poco tiempo, lo reconozco, pero sí motivar a la votación. Tenemos que tener una votación mucho más alta, sobrepasar ese 50%, darle legitimidad al proceso y, fundamental, en paz. No podemos estar atacando a los candidatos. O sea, estas funas que se hacen, hay que sacarlas para uno y otro lado. Tenemos que dejarlo que los candidatos estén en los territorios, puedan expresarse, la gente si tiene problemas con ellos se los diga, mire, no me gusta esto o lo otro, pero no ir a la violencia. Entonces, saquemos la violencia física. Y qué bueno que hayas mencionado la violencia digital. Y esa es la parte que yo hablaba del nuevo área que tenemos que crear, de esta área de ciberseguridad que se encarga precisamente de eso. Vamos a sacar la nueva ley de delitos informáticos que trae esto incorporado, se van a perseguir a estos ciberviolentos, porque no queremos que esas personas ocupen el ciberespacio que es de nosotros. También tenemos que sacar a las personas, fíjate que la libertad de expresión es un derecho humano, de humanos, no de inteligencias artificiales, avatar, bots y otras cosas, o sea, sacar las máquinas. Si no despejamos nuestros espacios de comunicación y dejamos que los distorsiones, máquinas que están programadas para hacernos enfrentar, también somos muy ingenuos, tenemos un problema muy grande. Pero necesitamos institucionalidad. Sin esa institucionalidad no podemos avanzar. Yo también espero que podamos ser capaces de sacar la violencia de las redes. Mira, no se justifica, uno tiene que ser la misma persona física o en la red. No es que uno es el hombre bueno y en la red el hombre malo, la mujer buena, la mujer mala. El comportamiento es el mismo y hacernos responsables de nuestros actos. Pero, por lo pronto, tal como muy bien lo dijo Guillermo, tenemos todo abierto. Aquí partió una nueva elección, está totalmente abierto todo, con nuevos equipos, nuevos fichajes, nuevos programas, y eso es lo que las personas tienen que conocer. Y yo los invito a todos a que lo revisen, hay poco tiempo, pero suficiente. Uno prácticamente en la última semana se puede poner al día de qué es lo último que ha ocurrido y tomar la decisión y levantarse a votar. Hay que levantarse a votar, porque eso es lo que hace que la democracia funcione. Y mientras más personas lo hagan, más legitimidad va a tener el proceso. Eso sería Guillermo. Muchas gracias, Kenneth. Entre los temas que quedan pendientes, nos queda en el Senado el cuarto retiro, que está ahí entrampado, que no sé qué pasa con el DIFE o no. Hay una situación internacional que está complicada con aumento de los casos COVID, han aumentado los grupos antivacunas en Europa, en Estados Unidos. Apareció Donald Trump con esta suerte de propuesta de Truth Social, que siguió una nueva red social emulando a Twitter, donde, digamos, para preocupación de Bernarda, ahí pueden decir todo lo que quieran porque no va a haber ningún tipo de limitación ni de límite a la libertad de expresión. Se supone que eso, ojo, que esa social estaría empezando en marzo del próximo año, pero dentro de bueno, hay varios temas. Uno que está usando un software libre que no tiene permiso para eso, y la otra es que entre quienes están como financistas y las alianzas que hicieron, hay una empresa de Shanghái,
o Shanghai. Qué sé yo. Así que Donald Trump te queda varias explicaciones de aquí a marzo para que eso funcione, pero ya está la idea. Bueno, y también acá en Chile se renovó el estado de excepción para la Araucanía. ¿Cómo ven ustedes como estos últimos meses de Sebastián Piñera? Como porque aparece, digamos, viendo el tema de los tanques, o sea, los embalses de agua en algunas regiones, ha ido a otras, qué sé yo, a inaugurar cosas, pero pareciera ser que está invisible para los medios de comunicación y para la ciudadanía. ¿Cómo ven el tema del gobierno actualmente, Bernarda? Mira, se votó justamente en el día de ayer, se extendió, uno podría decir, ¿no? Una cantidad de 30, entiendo que 30 días más, 15 senador, días, ¿no? 15 días. 15 días, 15 días más el estado de excepción en la Araucanía. Mira, los datos que por lo menos si miramos los datos, y los números son los números, ellos plantean que el gobierno dice que ha bajado, que desde que hay estado de excepción, los acciones más violentas que estaban en la Araucanía, ¿no? Por otro lado, uno escucha como a integrantes tal vez de la sociedad civil, como las universidades que estaban en diálogo con el Instituto Lances, que es el Instituto de Diálogo, ¿no? Dicen que claramente la presencia de militar lo que genera es la posibilidad de diálogo, en un espacio donde esto se requiere o se va a solucionar solo a partir del diálogo, no hay otra forma de solucionarlo. Entonces yo creo que estamos en una encrucijada, que hay un gobierno de salida que tiene que intentar hacer cosas, ¿no? Y yo creo que además, mira, me pasa como, hay harto aquí, estos son como los datos y las acciones. Pero por otro lado, hay también tenemos datos, ¿no? De empresarios que, voy a decirlo así, que se autoqueman porque además tienen beneficio de indemnización. Entonces, yo quiero saber, me estoy metiendo en ese tema, Guillermo, de cuántos son los casos, cuántos son los que se han indemnizado, cuánto hay, porque aquí este es un espacio también de cómo está de por medio la recuperación de tierras, también hay intereses económicos. Entonces aquí están las grandes forestales que, bueno, que en el marco del concepto que ellos tienen de cuidar lo suyo, arman a su gente y lo que hacen es generar enfrentamientos locales ahí. Entonces también hay algo no regulado de parte de esto que estábamos hablando recién con Eduardo, que es el manejo de armas, quién maneja las armas, si las armas tienen una potestad en este país de acuerdo a la legalidad, primero si quieres tenerla tienes que inscribirla, y segundo es de única y exclusivamente de las Fuerzas Armadas, o me equivoco, senador, ¿no? Mira, no, Bernardo, no te equivocas. De hecho, el armamento que ha sido usado por estos grupos es armamento que es clasificado armamento de guerra, armamento de calibres mayores, armamento automático. Todo eso está prohibido en la ley actual, o sea, ni siquiera hay que cambiar la ley. La última reforma fue el 2005 y nadie en Chile puede tener armas automáticas, armas de guerra, excepto las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales. Entonces ya hay una clara evidencia que aquí el tema, como tú dices, es control, o sea, esas armas no pueden estar en esas personas y esas armas hay que retirarlas de esas personas. Lo segundo, ya empezamos con los ataques, antes eran a la maquinaria o las escuelas o a los vehículos, pero en los vehículos había gente durmiendo y ahí está Juan Barros. La ley Juan Barrios ahora ya ha salido adelante porque no queremos que ocurran incidentes donde terceros inocentes sean parte de este conflicto. ¿Cuál es el problema que se está enfrentando en este minuto? En que ya no hay forma de usar la policía de disuasión. Y cuando la policía es atacada, lo que se ha pedido ha sido los refuerzos de las Fuerzas Armadas para ir en apoyo a las policías atacadas. Y además estos grupos están atacando personas. Ayer atacaban profesores de una escuelita. O sea, ya se perdió el límite de dónde el conflicto está radicado. Si era en un área específica, por un tema territorial, contra una forestal y quemándole los camiones a la forestal, esto ya se escapó de control, se está actuando sobre personas que son civiles, que no tienen ninguna responsabilidad, se está actuando militarmente contra las policías que no tienen la capacidad para poder enfrentar eso, y eso es el momento en que uno dice, bueno, si no somos capaces de controlar esto, en esta oportunidad, esto va a crecer mucho más. Todas las experiencias que hay de conflictos rurales de esta naturaleza, cuando parten y no se toma la debida atención y no se actúa adecuadamente, escalan, y escalan a proporciones muy grandes, especialmente cuando empiezan a haber víctimas de uno y otro lado.
porque cuando empiezan a aumentar esa cantidad de víctimas, mártires, los conflictos empiezan a tener una dimensión que sobrepasa aquellas cosas que nosotros somos capaces de entender. Lo que se necesita, tal como tú has señalado, diálogo, pero más que eso, medidas concretas. La Araucanía es la región más pobre de Chile. O sea, no podemos al territorio que está más abandonado estarle además pidiéndole un montón de cosas. Situaciones como las que tú describes, por supuesto, no me extrañaría. O sea, cualquiera que vea que hay una oportunidad dice, ya, ok, yo me arreglo aquí. Bueno, todas esas cosas indebidas son las que no queremos. Pero lo más grave es que finalmente lo que se instaló es una red de lavado de activos que permite, mediante corrupción, que se instale cosas como robo de madera, como tráfico de armas y narcotráfico. O sea, hay un sistema que está funcionando para el sistema y ese es el que hay que desarticular. O sea, es un crimen organizado, complejo, que hay que enfrentar. ¿Qué se pide entonces? Bueno, fiscales de foco, en casos como estos, el fiscal nacional perfectamente con el artículo 18 de su ley orgánica, él podría ser el fiscal a cargo y llevar esta operación, porque esto es algo que afecta a todo el país, es una situación no deseada de una escala mayor, pero esa es la parte de perseguir el delito. Pero tiene que haber una fuerza, tal como un plan Marshall europeo, así, americano, de instalación de industria, de capacidades de empleo, pensando en cómo vamos a dar la normalidad y la tranquilidad y en qué quedamos. O sea, esto no es solo, mire, saquemos a esta gente que está produciendo problemas, ¿qué instalamos que dé prosperidad, que dé desarrollo, que permita a las comunidades estar? Entonces esa visión integral falta, no han sido capaces ni uno ni otro de llegar a un acuerdo. Yo lo que espero es que los diálogos avancen hacia eso. ¿Qué cosas son las que efectivamente se espera? ¿Qué reconocimientos son los necesarios? Carlos Peña hablaba de los límites, hasta dónde dar límites. O sea, está bien, se puede pedir muchas cosas, pero tenemos que definir cuáles son los límites y acordarlo. Una vez que tengamos acordados esos límites, podemos tener un consenso y actuar. Sí, mira, yo creo que en ese contexto que usted lo plantea, senador, creo que también los consensos, las formas de llegar a ir abordando, también se va construyendo, porque uno va construyendo esperanza, seguridad y credibilidad finalmente. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, el caso de Juan Pablo Marchán, que fue un muerto, no sé, hace 2 meses atrás, agosto, y finalmente hoy día tenemos como dato que fue ejecutado. Ese es el dato que da la autopsia. O sea, ni siquiera estoy dando un dato que es público. Entonces, ahí mi pregunta es, y el gobierno no ha dicho nada, senador. Entonces, creo que es relevante aquí, porque yo comparto lo que usted dice. Pero necesitamos ese consenso, espacios de conversación se van construyendo. Porque necesito construir credibilidad. Fíjese que yo le menciono otra investigación que nunca más supimos después en qué estado está. La cantidad de armas que se pierden en el ejército. ¿Dónde están? ¿Quién es responsable? ¿Cómo llegó una arma de alto calibre a ese espacio? ¿Qué pasa con nuestras fronteras? Digo yo, cuando digo frontera es aduana finalmente, ¿no? Porque la arma como que cruza en alguna parte, llega a algún lugar. Esto también creo que hay aquí, y esto nos vincula al tema que hablamos con Eduardo en el primer bloque, que tiene que ver con seguridad en general, ¿no? Pero para esto se requiere voluntad política, pero también con el reconocimiento de cosas que están siendo un poco irregulares en esto. Yo tengo la convicción que el Temuco fundamentalmente está complejo como sociedad, ¿no? Se hizo inseguro, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que es pensarnos en ese espacio donde los espacios de diálogo sean inagotables. Y por eso creo que es relevante que siga estando el Instituto Lancet ahí, que colabore en el espacio con las universidades. Lamento yo que se siga prorrogando un estado de excepción y que el diálogo quede suspendido, ¿no? Porque estamos con un solo ojo mirando algo y no estamos generando posibilidades de solución de un fenómeno, a mi juicio, que es bien complejo.
Sí. No, eso sin lugar a duda, o sea, de complejidad, eso no hay duda. Sin embargo, yo quisiera solamente agregar, nos quedan pocos minutos de programa, ¿ah? De que a toda esa capacidad de diálogo, voluntad de diálogo, disposición para el diálogo y avance, digamos, en todo eso, que no podemos estar más de acuerdo en ello, también se requiere una capacidad del Estado de aplicar cosas, porque finalmente el diálogo va asociado a propuestas y esas propuestas que se implementen y esa implementación tiene que ser eficiente, tiene que ser trazable, ¿ya? Y no solamente anunciar grandes cosas, cuando quizás las pequeñas cosas que salen del diálogo y se pueden aplicar, y ahí entra el municipio, ahí entra el delegado presidencial, ahí entra el gobernador y el CORE, o sea, hay varias instancias, aparte de la parte legislativa que le puede corresponder al Congreso. Entonces, yo ampliaría un poco lo que tanto Bernarda como quienes han señalado, en que, digamos, claro, propiciemos el diálogo, pero claramente tiene que haber una capacidad del Estado a hacerse cargo y sumar al privado cuando corresponda, pero también en forma transparente. Es decir, que, o sea, yo creo que aquí hay un esfuerzo que no puede quedarse solamente en que el diálogo lo soluciona, porque no, el diálogo facilita. El diálogo no es solución, el diálogo facilita llegar a soluciones. Yo creo que ahí hay un tema. Y lo otro, un punto para dejarle a ustedes el último minuto para cada uno para que cerrar el programa, es que no basta con ver solamente las armas. Para que las armas sean efectivas requieren munición. Y acá hay un tráfico de munición que no es menor. Tú puedes tener toda el arma del mundo, pero si no tienes munición, no te sirven absolutamente de nada. Y el tráfico de munición, tanto el robo de munición, es un tema que también hay que encargarlo y no solamente preocuparse de las armas, porque una de las mayores cuestiones es la munición. Les dejo el minuto para la despedida. Digamos, Kenneth, o digamos, Bernardo, no sé quién quiera. Senador. Bueno, ya, gracias Bernarda. Bueno, agradecer, estupenda la oportunidad de estar con Eduardo Vergara, saber ahí de su fichaje, muy bien, desearle lo mejor. El tema de la munición, tienes toda la razón, es parte de la nueva ley de control de armas, trazabilidad, incluso marcándola y sabiendo cuándo se ocupa y dándola de baja. La munición además vence y se pone inestable, o sea, hay que cuidarla, no se puede ocupar y hay que deshacerse de ella de la forma que corresponde. Solo terminar diciendo que espero que la mayor cantidad de gente pueda leer los programas y vaya a votar. Si hay algo que tenemos que todos comprometernos es a llevar a la mayor cantidad de personas a votar. Vote como quiera, vote informado, pero vote, ¿no? Lo peor que puede ocurrirle a nuestra sociedad es excluirlo. Y si decimos, no, es que no me gusta, no, pero lea y decida. Tiene que tomar una decisión. Eso es lo que espero que ocurra, Guillermo, y ojalá superemos el 50% de gente votando por el próximo candidato. Ojalá así sea. Bernarda. Yo también me voy a sumar a la palabra del senador de la convocatoria a votar, pero le quiero hablar a las mujeres. Le quiero hablar al 52,2% de la población nacional. Somos eso a nivel nacional y por lo tanto el padrón electoral también somos fuertes ahí. Creo que nosotros las mujeres en nuestra historia hemos conseguido con derechos y con luchas de otras que han estado antes que nosotros los derechos que hoy tenemos. El derecho a voto ha sido, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Nada de lo que tenemos se nos ha regalado. Todo lo que tenemos nos ha costado a las mujeres organizadas, a las mujeres diversas, ¿no? A las mujeres activistas respecto de nuestros derechos. Por lo tanto, las quiero convocar a ellas a votar este 19 de diciembre. Porque en la agenda de género hay dos propuestas hoy día que están en juego. Una que nos hace retroceder a las mujeres en derechos y otra que a lo menos nos propone o nos orienta más derecho. Entonces yo creo que para mí es súper simple, ¿no? Desde esa sumatoria. Y yo quiero hacer una convocatoria allí, invito a las mujeres a leer sus programas, a leer los programas para que se construyan opinión y desde allí entonces también convoquen a otras mujeres. Perfecto. Bueno, diálogo, convocatoria. Tenemos una misión importante el 19 de diciembre. Nos quedan 3 semanas. Son 3 semanas que inevitablemente la carta sobre la mesa vamos a estar conversando de diferentes perspectivas de lo que es este proceso. Pero también preocupado lo que pasa en Chile y también en el mundo, porque finalmente el mundo sigue avanzando. Lo vemos la próxima semana. Recuerde, dialogue, converse, coloque los argumentos, mire, observe, lea, vea la nueva franja que va a llegar con los nuevos candidatos y cómo ellos hacen nuevas propuestas para poder, increíble, eso no es menor. Estos dos extremos que hoy día están para la segunda vuelta no están buscando irse más al extremo, están buscando el centro para poder ganar esa próxima elección y creo que eso es, sin lugar a duda, una ganancia para nuestro país. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Chao, chao Bernarda, y que estén una muy buena semana.